35 días de vértigo en la Casa Blanca. Ese es el tema de esta edición especial de La Mesa en este lunes 27 de febrero de 2017, de la que participan aquí en estudios Camilo López y a distancia Graciana del Castillo y Carlos Loaiza. Vamos a otro de los aspectos que ha llamado mucho la atención de este primer periodo de Donald Trump. Unfortunately, much of the media in Washington, D.C., along with New York, Los Angeles, in particular, speaks not for the people. Desafortunadamente, la mayoría de los medios en Washington, D.C., Nueva York y Los Ángeles no hablan por el pueblo, sino por los intereses de aquellos que lucran a partir de un sistema roto. La prensa se ha vuelto tan deshonesta que si no lo decimos, estamos haciéndole un tremendo mal al pueblo estadounidense. Disservice to the American people. Este es uno de los tantos pronunciamientos públicos de Donald Trump en su enfrentamiento con la mayoría de los medios. Él dice que no está enfrentado con los medios o con la prensa, sino con lo que denomina fake news, y que se ha malinterpretado, que se ha exagerado, por ejemplo, a quién se refería cuando dijo que eran el enemigo del pueblo. Pero sí insiste mucho en que el periodismo de Estados Unidos está lleno de profesionales deshonestos, y es contra ellos contra quienes dispara. Por ejemplo, CNN, a quien hace meses ya que le ha cambiado el nombre, ¿no? La define como Clinton News Network. Bueno, algo decía recién Carlos sobre por qué esta actitud. ¿Cómo lo estás viendo tú, Camilo? Bueno, es bien interesante. Una de las cosas que decía Carlos creo que dan la clave, ¿no? Que es la capacidad de construcción de enemigos. Necesita enemigos. Sí, y construir enemigos es una forma de construir su propia identidad. O sea, un actor político es un actor político si tiene una identidad propia y por lo tanto a partir de ahí fija intereses, objetivos y estrategias. Y la construcción de un enemigo es clave para la figura de Trump. Y esta forma de construir el enemigo también es una forma beligerante, porque traza una línea, dice de este lado están ellos, de este lado estamos nosotros, y a su vez construye un enemigo con esas frases antipolítica, con esas frases anti-establishment, con esa idea de ahí están los enemigos del pueblo, ahí están los que afectan ese tipo de los intereses de los buenos, y no esos intereses espurios, ocultos que están manejados por los demás. Y esa es una forma de construir políticamente un discurso muy fuerte, donde Trump empieza a ser, para ese 40% que aprueba su gestión, menos del 40% que aprueba su gestión, un significante para llenar de contenidos, una imagen para llenar de contenidos, ¿no? O sea, es la voz de aquel que está enojado contra el establishment por A, B, C, D, F, G, por un conjunto de asuntos, y donde Trump no necesariamente les da un sentido, les da el espacio para llenar ese sentido. O sea, puede ser de alguna forma un vehículo contra esa visión del establishment, pero no necesariamente está teniendo una propuesta sobre qué hacer con eso. Es como la propuesta de desmontar el Obamacare. Bueno, pero ¿y qué? ¿Y qué después? Graciana. La última encuesta de Quinnipiac University da que el 55% desaprueba de Trump. Y eso me es sorprendente porque, digamos, eso fue más o menos la proporción de gente que votó a los demócratas o en contra de Trump. O sea que no es que haya cambiado tanto y Trump usó la prensa. Hay que recordar que no gastó nada en la campaña, fue todo a través de lo que decía la prensa y la atención que le dio a la prensa y todo lo demás. Bueno, gastó, pero gastó mucho menos que Hillary Clinton, justamente porque aprovechó sus apariciones en los medios. Comparado a Hillary Clinton, no gastó nada. Sí. O sea, estaba en las noticias permanentemente y por eso tenía no sé cuántos contrincantes republicanos y les ganó a todos. Y eso es lo que nos... Y quiero aclarar que yo no lo voté, o sea, no es que estoy defendiendo, estoy explicando, porque creo que mucha de la discusión que tuvimos antes sobre el TPP y demás, nos estamos olvidando de qué lo llevó a Trump al poder. Y eso es parte del tema. O sea, por ejemplo, pensar que Trump no iba a hacer nada contra el TPP es como ingenuo. O sea, hay que recordar que los dos
que Hillary Clinton era acérrima opositora del TPP, y después, en una forma poco digamos, realista, dijo que lo iba a reformar. Y yo he escuchado del tipo que lo negoció, que estuvo en el Council, explicando por qué el TPP no se podía renegociar, porque cada tema estaba renegociado con un grupo distinto de países. Entonces era imposible, es como abrir una caja de Pandora. Entonces pensar que a mí no me sorprendió decir que hay caos porque eliminó el TPP o ese tipo de cosas, me resulta medio difícil de compartir. O sea, yo creo que esas son las cosas que se comprometió a hacer y que la debía hacer. Y hay que recordar que hasta los demócratas estaban en contra del TPP. El TPP no era bueno para Estados Unidos por un montón de factores, y creo que lo eliminó. Yo creo que el tema es que la prensa ha distorsionado un montón de cosas. Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo que Estados Unidos tiene que tener una política de acercamiento a Rusia, porque si no, no hay solución en Siria. Y a mí las políticas en contra de China tampoco me preocupan tanto, porque China tiene una gran parte de las reservas y de los dólares, y las reservas internacionales están en dólares. O sea que tenemos una dependencia muy grande que Trump, estúpido no es, y no va a hacer nada para poner eso en juego. O sea que hay temas que sí me preocupan. Hay temas, por ejemplo, uno de los compromisos de él fue con el hombre invisible, con el que iba a dejar de ser invisible. Pero sin embargo, muchas de las políticas pueden afectar la distribución negativamente, muchas de las políticas que está planeando. Si no sale lo de infraestructura, entonces ahí le va a ser muy difícil beneficiar al hombre invisible, porque la infraestructura es justamente crear empleo para gente que no tiene educación y demás. O sea que ese es el tipo de cosa que me preocupa. Y me preocupan los mercados, porque los mercados han anticipado en sus precios, han anticipado un crecimiento muy alto en Estados Unidos, han anticipado todo el cambio en la regulación que va a favorecer la ganancia corporativa y demás. Y cómo va a reaccionar el mercado una vez que estas cosas se demoren. Yo creo que lo que tenemos que analizar ahora, 35 días es muy poco para emitir juicio. Lo que tenemos que analizar es en términos de probabilidades, cuál es la agenda de ahora en adelante, sobre todo en el tema de infraestructura y en el tema de impuestos. Carlos, sobre el tema Trump versus medios de comunicación, ¿algo más? ¿O pasamos ya a estos otros asuntos que iban apareciendo? Por ejemplo, la relación con Rusia. Yo sí diría un apunte muy breve, Emiliano, que es que si bien reitero y como coincido con Camilo en que es la necesidad, como había mencionado, de tener un enemigo, y que vamos a ver a Trump cargar contra los medios una y otra vez, y a su vez darse baños de masa y utilizar Twitter para seguir comunicándose directamente con sus electores y para poder reafirmar su identidad política. También, como suele pasar con los populismos, se dice un poco de verdad para poder persuadir de muchas mentiras, y la verdad es que cualquier persona que no está muy involucrada o muy ideologizada sabe que inconscientemente, no digo con una visión conspirativa lo que estoy diciendo, pero inconscientemente, aún aceptando que es inconsciente, los medios de comunicación en Estados Unidos tienen una agenda muy clara. Esa agenda se da de bruces con las pretensiones de Trump y con las de muchos de sus electores, y claramente en muchos aspectos de moral social los medios prefieren captar unas noticias y negar otras, y eso Trump lo está sabiendo decir. O sea, la realidad es que los medios, parte de lo que dice Trump es cierto. O sea, los medios son un bloque ideológico en los Estados Unidos, convencidos de ellos, y están llevando adelante una agenda en determinadas áreas de moral social, sobre todo desde hace muchos años, y Trump y sus electores no están conformes con esas. Por lo menos Trump, digo, de cara hacia sus electores, no sé internamente con su conciencia qué es lo que realmente piensa, pero eso es una gran verdad. O sea, esa realidad, esa oposición con los medios es real. Es lo único que quería aportar, agregar respecto de lo que había dicho. Vayamos a la relación Estados Unidos-Rusia, Camilo. Sí, hay una cosa que decía Graciana que es clave, que
cómo se logre surcir la relación entre Estados Unidos y Rusia hacia cómo se resuelvan algunos asuntos que son sumamente calientes para el mundo, en términos generales, ¿no? Que uno es el conflicto en Siria y otro es el asunto de cómo se resuelve, se termina de componer el escenario en la interconexión rusa con la Unión Europea, con la entrada a Europa, que es Crimea, ¿no? Y ese es un elemento muy, muy importante, donde han habido ruidos, ¿no? donde se han dado conflictos, incluso el que llevó a la salida de Flynn, con estas relaciones non santas entre los equipos de Trump y el Kremlin. Sí, recordemos por qué Flynn termina saliendo. Por los contactos que tuvo luego de las elecciones, cuando Trump ya era presidente electo, con el gobierno de Rusia, ¿no? Vínculos a propósito de los cuales no habría informado en todos sus detalles al propio vicepresidente, que salió a hacer unas aclaraciones que luego, a partir de filtraciones de prensa, se demostró no se correspondían con la realidad. Y donde ahí opera la comunidad de inteligencia, que era una pregunta que quedaba un poco en el aire de la otra parte de la mesa. ¿Qué es esto, no? Que es cómo va a jugar elementos del Estado que son muy poderosos en la toma de decisiones en política exterior en Estados Unidos, ¿no? O sea, recordemos que esta comunidad de inteligencia es la misma que establece y prepara los informes que llevan a la toma de decisión a la invasión a Irak. O sea, no son productores de una información neutra. Bueno, y cómo opere la intención, yo creo que la intención importante de surcir la relación con Rusia, que es clave, cómo actúe el entorno del presidente Trump, cómo actúe la comunidad de inteligencia, va a impactar en cuál sea esta resolución. Y el asunto de la relación con Rusia tiene distintos escenarios de conflicto que tienen que ver con cómo se establece el orden internacional. Y un poco lo que decíamos hace unos minutos es esta visión autárquica o cerrada de Estados Unidos sobre sí misma no tiene capacidad de mantenerse per se por la propia realidad global. O sea, Estados Unidos no puede encerrarse y termina teniendo que revisar esas posiciones con la Unión Europea, esas posiciones con la OTAN, esas propias posiciones con China, que en algún momento tuvo su coqueteo de romper su valoración en relación a la relación con Taiwán. Bueno, ese tipo de cosas, digamos, la estructura del sistema internacional lo condiciona de tal manera al presidente que algunos de esos cambios son necesarios volver para atrás, por condicionamiento del sistema y por la propia forma de tomar decisiones que tiene el gobierno estadounidense. ¿Cuán profundo va a ser el cambio en la relación Estados Unidos-Rusia, Carlos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Carlos? Ya es un cambio de tono muy relevante y que no es un cambio conveniente a los intereses de Estados Unidos. Cambiar, esto también lo menciona Kissinger en unas últimas declaraciones, cambiar de enemigo y pasar de tener de enemigo a Rusia, que es un enemigo relativamente manejable y débil en el contexto internacional, a tener a China. Y creo que es parte de algo que va más allá de las decisiones concretas de Trump, y que es cómo Estados Unidos está acusando un cambio real en el orden de pesos internacional que supone el ascenso del gigante asiático de China y el declive relativo, y va a llevar muchísimos años, de Estados Unidos en el contexto internacional. Con lo cual creo que las relaciones con Rusia son más de tono que reales, y que lo único que pueden traer son dolores de cabeza para Trump y para su gobierno, que está y ha estado muy expuesto, como se ha visto en los últimos tiempos, a relaciones peligrosas con Rusia. Con lo cual, en el contexto internacional no creo que traiga mucho más que eso, y Trump va a tener que alinearse a la realidad, como le está pasando, ¿no? Graciana, sobre este mismo asunto. Bueno, como dije, para mí es fundamental la relación con Rusia, y no es solo importante a nivel bilateral para solucionar problemas críticos, sino que además es fundamental en Naciones Unidas. Naciones Unidas, ahora el Consejo de Seguridad está en una nueva guerra fría, y entonces todos los conflictos están en cierta forma paralizados por el veto de Rusia. O sea, hay que reconocer que hay ciertos conflictos que no se pueden resolver sin
la participación de Rusia. O sea que para mí es fundamental. Y para mí, y vuelvo al tema de que no se ha mencionado, que para mí también es clave, es lo del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. O sea, ¿cómo va a estar conformado? Hay que recordar que Flynn sacó, por ejemplo, al presidente de las Fuerzas Conjuntas, lo sacó de forma permanente del Consejo, porque se mencionó que los sistemas de seguridad son importantes para determinar las políticas, por ejemplo, con la invasión de Irak y todo lo demás. Pero antes participaba el jefe de las fuerzas conjuntas y algunos tipos de seguridad, y ahora Flynn, que era un ideólogo espantoso, no solo puso a Bannon, sino que además sacó a estos tipos. O sea, ahora participan de forma puntual, digamos, cuando hay un tema que los concierne. Yo creo que es muy importante que participen permanentemente del Consejo. O sea que una cosa que yo estoy mirando es cómo va, si McMaster logra volver a lo que era el Consejo de Seguridad Nacional con la estructura anterior. Yo creo que eso va a ser muy, muy importante. ¿Pero tú tenés la impresión de que va a haber efectivamente un cambio en la relación Estados Unidos-Rusia? ¿O que todo va a quedar en un intento? Sí, lo estoy esperando que lo haya. O sea, tengo expectativas de que sí lo va a haber y espero y creo que es fundamental de que lo haya. A lo mejor lo estoy deseando más que proyectando. ¿Y cómo juega en el contexto de toda esa acumulación de versiones a propósito de los intereses que habría detrás de ese reacomodamiento del vínculo con Rusia a partir de la historia de Trump y Rusia, o de los equipos de Trump con el gobierno ruso que hasta habrían incidido a su favor en la campaña electoral, etcétera? Bueno, ese es otro tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. El tema de si influyeron o no en el proceso electoral es un tema serio, pero no es lo que estamos hablando. Está contaminado una cosa con la otra, ¿no? No están. No necesariamente, no creo que estén relacionados. O sea, son temas para mí independientes. Yo creo que el problema de Irak y de Siria, y sobre todo del Estado Islámico, o sea, no hay forma que podamos luchar contra el Estado Islámico, que mucha gente lo asocia solo a Irak y a Siria, pero que se ha extendido en Afganistán y en un montón de otros países de la región. O sea, no hay forma de que podamos lograr eso sin participación con Rusia. O sea que para mí ese es el tema. Yo creo que Trump tiene un comité que está investigando lo de ese es otro tema. O sea, si intervinieron en las elecciones es un tema serio, pero son temas distintos. O sea, con una agenda tan amplia no se pueden tratar todos los temas juntos. Yo creo que ese es un tema que hay que tratarlo separadamente del otro que yo considero que es la colaboración con Rusia y sobre todo a nivel de Consejo de Seguridad. Enseguida retomamos.